La frontera final, la vida después de la muerte y lo que posiblemente hay después. En este podcast de Cruz Escribiente vamos a escuchar el testimonio de una persona que afirma haber estado en el más allá y haberse encontrado con extrañas entidades, seres que podrían ser similares a lo que llamamos ángeles, querubines, serafines, dominaciones, virtudes, potestades. Voy a contarles también, en medio de este podcast, qué son esas criaturas o esas entidades angelicales que en muchas culturas son completamente benéficas, ayudan a las personas. Vamos a escuchar este testimonio de esta persona que tuvo un problema muy grave en sus pulmones, que estuvo mucho tiempo en hospitales, que estuvo mucho tiempo en salas de recuperación. Mi nombre es Esteban Cruz Niño. Dentro de poco vamos a tener video podcast. Van a poderme ver entrevistando a personas. Esperen porque va a estar muy bueno eso. Si les gustan estos temas, denle like. Aquí hacemos de todo para ustedes. Historias de vida después de la muerte. Historias positivas. Historias esperanzadoras. Así que a partir de este momento, abroche sus cinturones y escuche hasta el final, hasta el final, hasta el final, porque esto es Cruz Escribiente. Durante nuestra vida nos enfrentamos a momentos fuertes, a momentos duros. Tal vez usted lo está enfrentando con valor, con entereza. A usted, si está enfrentando algún duelo, alguna enfermedad, solo me queda decirle fortaleza, fortaleza, fortaleza. Usted puede salir adelante. Lo importante es también la mentalidad. No se deje abandonar, no se deje resignar. Todo hace parte de un ciclo, todo pasa por algo. Todos los momentos que vivimos nos dejan también una gran enseñanza, nos hace crecer como seres humanos. Todos los momentos duros que afrontamos son grandes maestros, como la historia que les voy a traer a continuación, que es para mí la historia de un gran maestro. Es la historia de un colombiano, me la enviaron ustedes, muchos oyentes de Cruz Escribiente me enviaron esta historia, me dijeron por favor Esteban, publíquela, por favor Esteban, muéstrela, por favor Esteban, revélela, que las personas que lo escuchan también puedan escuchar este testimonio de una persona que, muy enferma, fue al más allá y afirma haber visto entidades, seres angelicales. Pero eso vendrá hacia el final. Hacia el final vamos a hablar de esas entidades y seres angelicales y les voy a contar su historia. Por ahora escuchemos este testimonio que me enviaron muchos de ustedes. A propósito, si ustedes quieren que toquemos algún tema, simplemente díganmelo aquí abajo. También tenemos un super chat. Este trabajo lo hacemos con mucho esfuerzo. Y les quería decir también que tenemos de todo aquí. Hablamos no solo de vida después de la muerte, hablamos también de misterios del mundo, de sonidos extraños, hablamos incluso de sucesos que llevan al límite de la realidad, de encuentros con objetos voladores no identificados. Pronto tendremos un video sobre ello y pronto, les vuelvo a decir, me podrán ver y vamos a hacer un video podcast. Y bueno, empecemos a escuchar este testimonio sorprendente que nos hará pensar en que tal vez existe algo más allá de la muerte. Espero que lo que les voy a contar les sirva para el resto de sus días. Y no esperen a que les pase lo que me pasó a mí para poder empezar a entender, a querer y a tratar de encontrar a ese Dios y meterlo aquí en el corazón. Ustedes dirán, ¿y de dónde acá apareció diciendo cosas? No se extrañen, yo también me extraño. Hace 9 meses yo no me veía en nada de esto, y mucho menos hablando de Dios, y mucho menos contando una historia. Mi vida era y sigue siendo normal, como la de cualquier persona. Me dedicaba a vivir en el mundo. Yo trabajo en una droguería. Llevo más de 30 años de experiencia trabajando en droguería. Entonces, yo me creía Superman.
todo lo que a mí me daba, yo me lo podía curar. Cualquier enfermedad que a mí me aparecía, yo me la podía curar. Vivía creyendo eso, me creía que sabía mucho, era intocable. Todo el mundo se enfermaba, menos yo. Aparecían todas las pestes, a mí si me daban, no había problema. Si aparecía alguna enfermedad rara por ahí, la estudiaba y ya sabía cómo atacarla. Cuando apareció el dengue hemorrágico, lo estudié y sabía que con trimetoprim sulfa se curaba. Cuando apareció el A1H1, sabía que con unas pastas de Tamiflu, la paciente curaba, o el paciente curaba. Para mí no había ningún inconveniente en nada de esas cosas. En los primeros días de septiembre me enfermé. Me tocó ir por urgencias al Hospital San Rafael. Era diabético. Se me sube el azúcar como a 520 y tengo que ir por urgencias. Llegué allá como a las 10 de la mañana. Me empezaron tratamiento, suero, droga. A las 10:30, 11 de la noche me dijeron: tu azúcar está controlada, te puedes ir para la casa. Ya sabes, cuídate, no puedes comer azúcar, no puedes una galleta, un confite, nada de esas cosas. Haz tu dieta y vas a vivir tranquilo. Resulta que cuando el azúcar se sube, las defensas se bajan. Y yo estaba en un medio contaminado como son las urgencias del San Rafael. Y las urgencias de cualquier hospital del mundo son contaminadas. Resulta que me entró una bacteria, no se sabe si por la nariz o por la boca. Una de las dos fuentes. Yo salí tranquilo. Al día siguiente amanezco como con síntomas de gripa. Como yo era Superman y sabía tantas cosas, empecé a tomar antigripales. Al día siguiente amanecí peor, muy indispuesto. Me fui donde un médico amigo. Él me recetó unas inyecciones, un jarabe, unas pastas. Me dijo: tenés una pequeña bronquitis, con esto te va a pasar. Empecé a inyectarme, a hacerme el tratamiento. Y cada día seguía peor. Hasta que me tocó ir el siguiente domingo, no volver nuevamente a urgencias allá. Cuando llegué, el médico que me recibe diagnostica que lo más probable es que yo tengo el A1H1. Cuando él dijo así, a mí no me preocupó. Yo ya había estudiado esa enfermedad. Dije: 10 tabletas de Tamiflu y para la casa del hombre. Se acabó el problema. Ahí mismo me aislaron, una habitación aparte. Todo el que entraba tenía que entrar tapado. Las visitas restringidas. Y empezaron el tratamiento. Me tomaron la muestra del moco ese. Y el día siguiente amanezco peor en el hospital. Era el lunes. El día martes amanezco muy indispuesto, muy mal. La noche del martes es una noche espantosa. Toda la noche asfixiado, mucha tos, mucho malestar. Al otro día por la mañana, los médicos se reúnen, los especialistas, y se quedan aterrados de que yo no estoy respondiendo al tratamiento. Resulta que yo no tenía el A1H1. Mandan a traer las radiografías. Cuando levantan las radiografías, por experiencia, yo trabajé en un hospital que se dedicaba solo a pulmones, aprendí a leer las radiografías de tórax. Cuando la vi, el pulmón derecho no aparecía, el izquierdo solo la parte superior. Y como yo seguía siendo Superman, dije: tengo una bronconeumonía. Pensé lo mismo: tratamiento 5 o 10 días, penicilina, antibióticos y el hombre para la casa. Se reúnen los médicos por allá a un lado con mi familia, cuchichean. Cuando al rato vienen y me dicen a mí que por seguridad mía y tranquilidad de ellos, me van a pasar a mí a cuidados intensivos, que voy para la unidad de cuidados intensivos. Siempre como más o menos positivo. Lo único que me aterrorizaba era pensar que pronto me fueran a entubar. Yo sabía que era eso. Nunca me lo han hecho, pero había visto pacientes con eso. Y no, 5 días en cuidados intensivos y el hombre para la casa. Ni siquiera sospeché lo que se me venía encima. Si hubiera sospechado, hubiera aprovechado esos minutos para pedir perdón a mi esposa, a mis hijos, cuadrar algunas cosas. Dentro de mis planes estaba 5 días bien atendido en cuidados intensivos y para la casa. A eso más o menos de ese mismo día, del 6 de septiembre, como a las 4 de la tarde me pasan a cuidados intensivos. A las 7 de la noche de ese mismo día, yo ya había entrado en estado de coma. Estoy en estado de coma hasta el 26,
de septiembre. Son 21 días que estoy allá, contando el día al 6. Tengo unos días muy críticos por historia clínica del 18 al 22. Son los días en que los médicos tiran la toalla. Digo tirar la toalla en el sentido de que ellos dicen no hay nada que hacer. El estado en que él está no vuelve. Si vuelve, queda con secuelas mentales, porque había tenido una cosa que llama la hipoxia cerebral. Como mi problema era bronquial, se empezó a afectar la saturación de oxígeno, que lo miden con un aparatico que le colocan a uno aquí. En la pantalla aparece, lo normal es que uno marque de 90 a 100. Me dicen los médicos que cuando empieza a bajar, cuando llega más o menos a 80, 75, los órganos empiezan a morir. El primero que muere es el cerebro, por una cosa que llama hipoxia cerebral. Después mueren las vísceras, los riñones. Lo último que aguanta es el corazón, que tiene movimiento propio y funcionamiento aparte, necesitando, lógico, siempre el oxígeno. En esos días críticos, mi saturación de oxígeno bajó a 25. Por eso ellos decían que no había mucha posibilidad. Una historia sorprendente esta que escuchamos, pero lo mejor viene más adelante, porque esta persona que ustedes escuchan, colombiano, pudo ver en el más allá algo diferente a otras personas. Pudo ver varios seres, varias entidades. En las religiones monoteístas generalmente se habla de los ángeles, son seres sobrenaturales, están presentes en muchas culturas, incluso hay algo que se llama angeología. Y cuando les hablo de la angeología no hablo de las personas que hacen mancias o hacen tarot de ángeles, no. Hablo del estudio de los ángeles, de estas criaturas que están increíblemente en casi, vuelvo a decir, todas las regiones del mundo. Y es bastante interesante porque el término ángel significa mensajero, malak. Y de alguna manera estos ángeles serían criaturas que envían información o que sirven de intermediario entre Dios y los seres humanos. Algunos los dibujan con alas, otros simplemente como seres luminosos. Incluso en la antigua Grecia, por allá, uno de estos antiguos escritores griegos, un filósofo muy famoso, neoplatónico, griego, que se llamaba Proclo, escribió que ángel existía ya y que había seres metafísicos. Y decía Aristóteles que así como hay un motor primario, también debe haber motores secundarios espirituales. ¿Qué significa esto? Que el mundo está lleno, según ellos, de seres invisibles que ayudan a las personas, que los soportan, que les ayudan a cambiar y a mejorar, que los salvan. Y aquí vienen las historias de los ángeles de la guarda. No sé si ustedes han tenido experiencias con ángeles de la guarda. Si han tenido alguna, escríbanme aquí abajo. Y es que los ángeles de la guarda aparecen, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, en Mateo, se habla de que protegen a los justos. En Mateo 28:2 dice que habitan en los cielos y que adoran a Dios en Lucas 2:13. Fuera de este tema religioso, muchas personas dicen que los han salvado estos seres, estas criaturas, que estos seres están allí en algún momento. Escuchen el testimonio, sigamos escuchando el testimonio y más adelante les voy a hablar de las jerarquías de los ángeles y el final de esto es increíble porque este señor que hoy nos presenta su testimonio, que mejor ustedes me lo enviaron para que lo pusiera, al final va a hablar de estas criaturas, de estas entidades mejor, protectoras, benévolas, que aparecen tanto en el Corán como en el Antiguo Testamento, como en el Nuevo Testamento, que aparecen incluso allí en otras religiones, en libros sagrados, en el zoroastrismo, en la antigua China, que aparecen incluso en las religiones de África. Por ejemplo, hay un pueblo que son los Imba de Namibia. Ellos tienen varios dioses y adoran a un dios que se llama Mukuru, que es el creador supremo del universo.
y los antepasados fallecidos de los Imba, según él, están subordinados a Mukuru, y entonces actúan como intermediarios entre Dios y la humanidad. ¿Y saben qué? Aparecen y ayudan a las personas como una forma luminosa. ¿Existen los ángeles? No lo sé. Por ahora volvamos a esta experiencia alucinante de esta persona que dice haber ido al más allá. Se preparó, como anécdota les cuento que se preparó mi entierro. Yo vivo en San Antonio de Prado y la gente allá preparó mi entierro cerca de 3 o 4 veces, porque ya que se murió, que murió a tal hora, ya se regó la noticia, porque como los médicos han dicho que no había mucho que hacer. Entonces yo no culpo eso. Lo digo a ustedes, este testimonio que yo estoy dando aquí es una prueba fehaciente, real, de lo que la oración puede hacer. Yo estoy aquí, vivo, delante de ustedes, por la oración de toda esa gente en San Antonio de Prado. Yo llevo 24 años allá. He convivido y conozco a la mayoría de la gente allá por el trabajo mío. Y les digo que la oración que se hizo por mí, yo nunca pensé que se fuera a hacer. Todos los grupos de oración estaban orando por mí, se reunían en la iglesia a orar por mí. Se hicieron misas por mí. La gente recogió limosna para hacer misas de limosna, rogando a Dios por mi salud. Si hubiera sido por méritos propios, yo no estaba aquí. Yo soy consciente que yo no soy merecedor de esa oportunidad que se me dio. Siempre estaré eternamente agradecido con la gente de Prado, que dobló rodilla y clamó a Dios por mi salud. La oración es la fuerza más grande que hay. Nunca se les olvide eso. Pídanle a Dios lo que quieran, pero orando. En oración Dios da lo que sea. Eso es maravilloso. Y otra cosa que me gustaría a mí que ustedes se grabaran es que Dios no es sordo. Para nada. Dios escuchó esas oraciones. De donde yo estaba, nadie, o escasamente uno, como me dijo un médico, 1 entre 1000 logran volver y vuelven en las condiciones que vos volviste. Al día 26, antes de ese día 26, empiezo a presentar síntomas: reactivación de los riñones, la orina empieza a funcionar nuevamente, los médicos se aterran. Me dijo una médica que era aterrador la forma como mis pulmones empezaron a reaccionar. Palabras textuales de ella me dijo: es que los pulmones suyos estaban como cueros de zapato, ni abrían ni cerraban, no había nada que hacer por eso. Empiezo a recuperarme. Yo despierto el 26 de septiembre del estado de coma. En una forma aterradora me veo. Parecía, y ya estaba bastante deshinchado según me cuentan la familia, parecía un hipopótamo en esa cama, porque como mis riñones no funcionaban, todos los líquidos se retuvieron. Los pies, el cuerpo, las manos, la cara, sabían que era yo porque me conocían, si no, no me hubieran reconocido. Y empiezo una recuperación, gracias a Dios, muy rápida. Cuando despierto, tengo un tubo por traqueotomía que entra por aquí, tengo 4 sondas que entran directo al corazón, tengo una sonda que va derecho a la vejiga, bolsas de sangre, una sonda que entraba por la nariz, de hecho al estómago, para alimentarme por ahí. Como me dijo alguien por ahí, sí, parecía sobrada de tigre. En forma aterradora empiezo a entrar en conciencia. Un enfermero me dice, porque con ese tubo en la boca uno trata de quitarse todo eso, que fastidia mucho. Entonces me dice que me calme, que entro como en conciencia por él, de que me dice que estoy en la unidad de cuidados intensivos, que estoy muy enfermo, que tengo que ayudarles. A los 2 días ya me habían quitado el primer tubo de la boca. Entró una doctora, la doctora Marisol, me hizo unas preguntas. Ella quería saber en qué estado mental había quedado mi cerebro, porque cuando desperté, esos médicos con sus aparatos me miraban los ojos a ver qué encontraran ahí, si de pronto me veían si yo estaba loco o descerebrado, como de haber quedado. A los 3 días más o menos entra la doctora Marisol y me dice que vamos a hablar, que hablemos con los ojos. Ella me decía, al rato me decía viejo, otra de don Darío. Me dice, viejo, si usted me entiende, vamos a hablar, hablemos con los ojos, porque yo no estaba en capacidad de hablar todavía. Entonces me dice, cerrar los ojos es sí, dejarlos abiertos es no. Y empezó, le voy a dar varios nombres, cuando diga su nombre, si lo reconoce, cierre los ojos. Y empezó Pedro, Pablo, José. Cuando dijo Darío, se los cerré.
Y así me hizo unas preguntas para mí bobas, que el año, que a qué me dedicaba, 6, 7 preguntas. Ella sale del cubículo donde yo estaba, que era como una urna de cristal, abre la puerta, se quita todas esas máscaras que se ponían, y yo oigo cuando ella le dice a los enfermeros: ese señor, eso es un milagro. Y dije, ya, ¿cómo así? Yo soy un milagro. Y me quedó sonando eso. Como a los 3, 4 días que ella volvió, ya muy ronco, le dije: doctora, ¿usted por qué dijo que yo era un milagro? Ella me dijo: no, viejo, después, cuando esté en más condiciones, le cuento. Después me contó lo de la saturación de oxígeno, el estado crítico en que estuve. Un día me le fui a las 10 de la noche, a mucho esfuerzo me volvió a recuperar. A la 1 de la mañana me le volví a ir, volvió y me recuperó otra vez, volvió y me sacó. Toda la noche me contó ella que batalló conmigo. Esa es como la parte clínica de lo que me pasa a mí, de la enfermedad. Después de eso les cuento que empieza una recuperación maravillosa. Los médicos me decían a mí que yo me demoraba más o menos 6 meses en volver a hablar, y al mes y medio ya estaba hablando. Me decían que me podía demorar 6 meses y un poquito más en volver a caminar bien, porque había perdido el tono muscular por estar acostado tanto tiempo. Al comienzo caminaba con un caminador, después con un bastón. No más, se acabó al mes y medio, casi 2 meses, ya pude dejar, gracias a Dios, el bastón. Y la recuperación ha ido despacio, despacio, pero de una forma muy rápida para los médicos. Ahora voy a la parte interna. Cuando uno está en estado de coma, uno no siente nada. No hay dolor, no había asfixia, no había tos, no había fiebre, no había hambre, nada me dolía. Yo aparezco allá en algo que yo llamo un salón, que lo único que tiene de salón es un piso muy blanco, muy brillante, como un mármol hermosísimo. No hay paredes, no hay techos, y aparezco yo así como estoy, vestido, totalmente vestido. Cuando me veo así, yo empiezo a cavilar, a pensar: no, esto es una pesadilla, estoy metido en una pesadilla. Y como es una pesadilla, me tengo que quedar dormido o me tengo que pellizcar, me tengo que mover para despertarme. Y me voy a despertar en mi cama y se acabó esto. Ni me quedaba dormido, ni me despertaba. De pronto aparece ante mí una multitud de gente. Yo le digo a la gente: si alguna vez han visto la salida de un clásico nacional Medellín, que eso parecen ríos de gente, cuando hay lleno total, eso multiplíquelo por 10.000 o por 100.000. Eso, la gente de todos los lados salía, por todos lados, iban y venían. Entonces yo dije: alguien tiene que hablar mi idioma, porque había de toda clase de gente. Había árabes, indígenas, ancianos, niños, jóvenes, cada uno con el atuendo como de su región, como de la parte donde vivía. Entonces yo pienso que alguien me tiene que decir dónde estoy. Y yo empiezo: hey, ¿dónde estoy? ¿Esto qué es? ¿Qué pasa? Pero nadie me volteaba a mirar, nadie me contestaba. Entonces volví: si no me quieren hablar, me les voy a atravesar. Y empecé a atravesarme, me atravesaba, y esos seres pasaban por aquí hasta el otro lado. Entonces volví otra vez: no, esto es una pesadilla. Ahora sí estoy convencido que estoy en una pesadilla. Volví otra vez: la solución es quedarme dormido, y ya sé que cuando voy a despertar, despierto en mi cama, o pellizcarme. Ni siquiera era consciente que yo estaba en una enfermedad, que estaba enfermo, nada. Yo estaba metido en una pesadilla, decía yo. ¿Cuándo empiezo a tomar conciencia de lo que está pasando? Cuando, como si fuera un parlante viejo, como un radio mal sintonizado, yo oigo la voz de mi familia, que me decían que no me muriera, que luchara, que le pusiera, como quien dice, berraquera, que tenía que volver. Yo empecé a buscar por dónde entraba esa voz. Nunca encontré por dónde entra la voz. Yo decía: si encuentro por dónde entra la voz, esa es la salida. Nada. Cuando yo oigo de que me dicen de que no me muera, entonces entro yo como en conciencia: bueno, algo está pasando.
Muchas personas afirman cuando han tenido SMs, experiencias cercanas a la muerte, cuando están enfermas, cuando les ha dado un infarto, cuando han tenido una crisis de salud, que han visto cosas como su propio cuerpo, que se han encontrado con familiares difuntos o con incluso Dios o Jesucristo. Otros dicen que sienten mucha paz, casi todos sienten mucha paz. Y otros dicen ver seres de luz luminosos que muchos creen que son ángeles o aseguran que son ángeles. ¿Usted ha vivido algo así? ¿Usted ha vivido algo así? Si es así, por favor, deme like ya mismo, o quisiera vivir algo así, deme like. Tenemos muchos podcasts sobre esto, tenemos muchos podcasts con estas historias y me gustaría que los escucharan. Y bueno, si a ustedes les está gustando, por favor, coméntenme aquí abajo si les gusta este tema. Ya más adelante tendremos otros más. Vamos a hablar de profecías, de la situación del futuro, de las guerras. Dentro de poco vamos a tener también un podcast sobre alienígenas, encuentros increíbles con alienígenas. Pero bueno, viajemos con la mente y la imaginación hasta el Imperio Bizantino. Allá existió un hombre que se llama Dionisio. Le llaman Dionisio el Areopagita. Vivió entre los siglos V y VI. Y él era filósofo, imagínense, era un tipo de su época muy estudioso, sabía leer y escribir cuando casi nadie sabía, era historiador, era teólogo. Se dice que Dionisio vivió entre Siria y en Egipto también. Y sus obras son realmente importantes porque él va a crear algo que es muy importante, que es la jerarquía celestial. Los invito a que lean esos textos. ¿Qué es la jerarquía celestial? Es la división de los ángeles. Él dice que tuvo una revelación que pudo haber sido parecida a la que nos está contando nuestro invitado de hoy, o más bien el testimonio de hoy. Y él dice que esa revelación vio cómo estaba organizado el cielo. Y él dice que el cielo está agrupado en 3 tríadas, a eso se le llama la jerarquía celestial, y esas 3 tríadas están divididas en 3 coros cada uno. La primera está compuesta por unos seres llamados serafines, imagínense, que son unos seres que se dice que son espíritus bienaventurados, que son luminosos. Después, en esa misma tríada están los querubines, que son unos seres gigantescos, grandísimos, que incluso están muy próximos a Dios, les llaman los próximos, su nombre significa los próximos. Aquí tienen algo que es realmente sorprendente, porque la palabra querubín significa el ser próximo, los que están más cerca de Dios, por eso son gigantescos, del tamaño de planetas, y también se le puede decir los segundos. También existen otros que son llamados los tronos. Los tronos generalmente también los llaman los ofanín. Según la teología celeste, la teología del cielo, estos seres son muy elevados, y después de los serafines y los querubines están directamente sosteniendo el trono de Dios, o están ahí frente al trono de Dios. Son seres gigantescos, del tamaño casi de galaxias para muchos, imagínense. Y también en la segunda triada, dice Dionisio el Areopagita, hay otros 3 tipos de ángeles. El primero son las virtudes. Las virtudes son aquellos ángeles que tienen como misión ayudar a los seres humanos a acercarse a Dios. Bajan a la tierra, pero no con forma humana, sino como entes abstractos. Aparecen a veces como una especie de círculo sobre el cielo, o un cuadrado que habla, o un árbol que se incendia inexplicablemente o se congela. Esos son las virtudes. Muchos afirman haberse enfrentado con virtudes o haber visto virtudes. Voy a hacer un podcast, si ustedes quieren, sobre las virtudes. Escríbanme aquí abajo. Si llegamos a 100 personas que digan que quieren hacer un podcast sobre las virtudes, que quieren escuchar el podcast de las virtudes, lo hago, porque hay personas que dicen, y teólogos, que existen estas entidades. Después van a lo que se llama las dominaciones, también le llaman los dominios. Son el 4.º nivel de los 9 coros angelicales. Dicen que son seres también gigantes que dominan el mundo y que enseñan a los seres humanos. Dicen que los dominios entran fácilmente en contacto con los hombres santos, imagínense. Y también existen las potestades, que estos sí son interesantes porque supuestamente viven con nosotros, están en nuestro plano. A veces los podemos ver como seres humanos camuflados, a veces son seres invisibles que se mueven por todas partes. Dionisio decía que estas criaturas, que las potestades angelicales, podían estar ahí alrededor nuestro y que mantenían el dominio cósmico. Y este conocimiento de Dionisio el Areopagita duró muchos siglos circulando entre los teólogos, y él decía que lo vio justo en unas revelaciones. Y aquí vienen los 3 ángeles más conocidos por nosotros. Digamos que
Estas otras entidades que les he mencionado están allá arriba, viven allá arriba en el cielo o en otro plano espiritual, y realmente son poco conocidas por los seres humanos. Pero aquí vendrían los más conocidos, que son los principados, que son como los príncipes del cielo. Después vendrían los arcángeles, a los cuales conocemos a lo largo de la historia. Es un nivel superior. Está en las religiones abrahámicas. Ahí está el arcángel Miguel, Uriel, Rafael, que son muy conocidos, por eso hay gente que se llama así. Y finalmente los ángeles, que son los que están cerca de nosotros, ¿no? Estos seres sobrenaturales que nos acompañan incluso a la hora de la muerte. Y es muy interesante la obra de Dionisio del Areopagita, porque si la comprendemos bien, habla de la estructura del cielo, como si el cielo estuviese dividido en diferentes jerarquías. Y bien, nuestro invitado de hoy, nuestro testimonio de hoy, nos habla de seres y de formas del cielo que realmente son extrañas. Sigamos escuchando esta historia tan sorprendente. Y yo seguía insistiendo, no, yo me voy con ustedes, yo me voy. Imagínense que yo creía que era tan posible que yo me fuera, que ellos me seguían diciendo lo mismo, que no. Que yo dije, yo quiero ver la Santísima Virgen. Yo pensé que si ella me veía, ella me iba a entender y me iba a llevar. ¿Y sabe qué me dijeron? Está detrás tuyo, pero no mereces verla. Después de esto, que yo he analizado todo lo que me ha pasado, ama el negocio que estaba haciendo yo. Como me dijo alguien por ahí, lo más seguro era que ibas para la pay la mocha. Y yo negociando quedarme allá. Esa es la oportunidad que Dios me dio. Me dicen aquellos seres, San Cayetano me dice, que Dios en su infinita misericordia se ha apiado de mí. Que tengo la oportunidad de volver. Que voy a volver. Pero que tengo tareas que cumplir. Una de las tareas es esto, contarle a la gente lo que yo vi, lo que yo viví, lo que me pasó. Me dice que hable con cuanto sacerdote encuentre y pueda hablar, y que se preste para hablar, que les diga que vuelvan a predicar sobre el infierno, que el infierno existe, que el infierno es real, que el infierno no es una invención de los sacerdotes ni de la iglesia. Y me dicen que me van a dejar ver lo que es esos límites entre el purgatorio y el infierno, para que la gente sepa lo que le espera. Y ante mí, como abriendo un telón, aparece un valle inmenso, un valle sin límites. Eso era como una colada, como una brea, salían como unas burbujas. Yo no sé si calientes o frías, porque yo no toqué eso. Esos seres, si alguno de ustedes alguna vez ha visto un cultivo de lombrices, muchas lombrices, que las lombrices se revuelcan entre ellas, que se entrelazan, metidas ahí, así eran aquellos seres. Se revolcaban como metidos ahí, salían piernas, salían brazos, salían cabezas. Cuando salía la cabeza, ese lodo le chorreaba así. El olor era asquerosísimo. Yo nunca había olido una cosa tan maluca. Pero peor eran los gritos, eran alaridos de sufrimiento. Y lo único que pedían era oración, oración por ellos. Pedían que intercediéramos ante Dios por ellos. Esas almas benditas del purgatorio necesitan mucha oración de nosotros. Cuando yo cuento esto, yo le digo a la gente, aunque sea una vez al día, si se acuerdan de esto, hagan un Padre Nuestro, una Ave María por aquellos. Porque el sufrimiento es muy grande. El sufrimiento es espantoso. Y cuando nosotros hacemos oración por ellos, eso es un pequeño bálsamo que le llega a ellos allá. Y les cuento una cosa, estamos ahorrando amiguitos allá. Porque ellos van subiendo, acercándose a Dios. Porque al cielo no llega nada manchado. Al cielo no entra nada manchado. Tendremos que pasar por ese purgatorio. Tendremos que pasar por ahí. Y depende de nosotros el tiempo que vamos a permanecer allá. Si la gente viera lo que yo vi, siquiera 10 o 15 segundos, le garantizo que el mundo estaría cambiando. Simplemente por terror y por miedo.
Eso es espantoso. El sufrimiento es espantoso. Y bueno, llegamos al final de este nuevo podcast de vida después de la muerte en Cruz Escribiente. Me gustan mucho estos temas, para mí son un gran misterio. He gastado muchos días, muchos meses, muchos años de mi vida buscando estas historias. Tengo un libro que se llama Vida después de la muerte, lo pueden comprar por allí. Tiene esas historias, les puede servir. Y yo siempre trato también al final de los podcasts de dejar un mensaje a todos ustedes. Hace poco leí un cuento, una historia de Pedro Pablo Sacristán, una historia que me cambió también la forma de percibir esto, porque habla de la enfermedad y de cómo podemos estar frente a la enfermedad. Antes de narrárselo, porque quiero dejárselos a todos ustedes como una forma, como una ofrenda, como un presente para que también cambien su forma de ver el mundo, la enfermedad y el dolor como yo al ver esto. Quisiera decirles que tengo muchos sueños y creo que los sueños se pueden cumplir. Uno de mis sueños es que viajemos juntos. Pronto tendremos esos viajes por Egipto, por el río Nilo. Y se los ofreceré en mis redes sociales. Me pueden buscar en mis redes sociales como @cruzescribiente. También, vuelvo a decirles, tengo libros, especialmente un libro sobre vida después de la muerte. Lo pueden buscar, Esteban Cruz Niño, Vida después de la muerte, Testimonios del Más Allá. Es el libro oficial de estos podcasts, lo pueden comprar, lo pueden adquirir. También está en audiolibro, no narrado por mí, obviamente, sino por un actor muy muy bueno de la Argentina. Entonces pueden buscarlo, busquen Vida después de la muerte, Testimonios del Más Allá, de Esteban Cruz Niño, y seguro les va a encantar porque habla de todo esto. Y bueno, el cuento que les voy a narrar se llama El pequeño jardín junto a la escalera. Un cuento de Pedro Pablo Sacristán. Allí están todos sus derechos, todos los derechos son de él. Y bueno, el cuento comienza así. La escuela de Elena era un lugar muy especial. Elena iba todos los días, le encantaba aprender, jugaba con los otros niños, pero tenía una profesora que amaba muchísimo. Era una profesora de esas que usted recuerda siempre, una profesora linda que siempre apoyaba a los pequeños. La profesora Elisa, que era su maestra. Un día le dijeron, la señora Elisa está muy enferma. Elena se puso triste, no entendía al comienzo qué era la enfermedad, se puso muy muy triste. Y entonces Elena fue a verla con sus papás al hospital. El hospital le parecía grande, gris, frío, y Elena encontró a su maestra diferente, estaba débil. La niña enseguida sintió que podía alegrarla con unas flores, pero no tenía dinero para comprarlas, no tenía cómo comprarlas. Entonces Elena recordó lo que había aprendido sobre las plantas y buscó un trocito de tierra. Lo encontró en la escuela, junto a la escalera, en la esquina donde solían buscar escarabajos, y allí removió la tierra y la preparó. Luego su mamá le entregó unas semillitas y Elena las plantó en unos hoyos que había hecho. Después volvió a tapar las semillas y regó la tierra con agua. Con el paso del tiempo, las plantas empezaban a salir lentamente. Las semillas empezaron a transformarse en plantitas verdes. Al principio eran solamente fibras, casi imperceptibles. Salieron 2 hojitas y después 3, 4. Y crecieron y se hicieron visibles. Y empezaron a salir pequeños tallos y de allí nacieron flores, muchas flores. Habían pasado meses y la profesora Elena seguía en el hospital con una enfermedad muy dura, muy triste. Entonces Elena recogió todas las flores e hizo un ramillete. Se la llevó a la profesora, a Elisa. Cuando la vio, Elisa lloró y entonces tomó las flores con las manos, abrazó a la niña y esperó que los médicos hicieran su trabajo y se recuperó con mucho valor, con mucha fuerza. Cuando volvió a la escuela Elisa, porque se recuperó, encontró junto a la escalera un pequeño jardín, un jardín largo y grande, lleno de plantas, que había plantado Elena para tomar las flores, para llevarle ese ramillete de flores. Desde entonces, juntas cuidaron el jardín, y cada vez que faltaba un niño a la escuela porque estaba enfermo, le daban una flor para que le alegraran el día.
Esta historia me gustó mucho. Pedro Pablo Sacristán es quien la escribió. Y me gustó mucho porque habla de la paciencia. La paciencia y de que todo con el tiempo florece. De la paciencia. Cuando estamos enfermos tenemos que estar pacientes. A veces nos desesperamos. Seamos pacientes. Recordemos que siempre lo bueno se hace esperar y que siempre hay una posibilidad, una fe, y usted va a poder salir de todo lo malo que esté viviendo. Usted lo puede lograr. Usted lo va a lograr. Usted lo va a lograr. Usted es capaz. Vinimos a este mundo a pasarla bien, a sobrepasar obstáculos, a aprender. Vamos juntos en este planeta, en nuestra única nave espacial, el planeta Tierra, rumbo al futuro. Por eso también tenemos que vivir bien el presente. Así el presente se va complicado. Es un maestro. Es un maestro. Un maestro que le da sabiduría. Usted va a poder solucionar todo. Usted está aprendiendo. Todo lo que le está pasando tiene una razón de ser. Mi nombre es Esteban Cruz Niño y yo aquí, hablándole a un micrófono, no me siento solo, porque sé que usted está allá. Usted que está allá, escuchándome, a usted que le deseo lo mejor, a usted que le deseo solo cosas lindas, a usted que le digo de verdad de todo corazón que yo lo quiero mucho. Le dedico este podcast.